bendiga a la iglesia en esta noche. May God bless the church in this. Es un privilegio muy grande estar en su presencia, amén. It's a great privilege to be in His Y presence. para mí un privilegio grande For me, a great privilege poder llevar su palabra en este primer sábado. to be del año. able to preach His word in this first Saturday. Aleluya, bendito sea el Señor. Gozosos, alegres de que el Señor nos preste vida. Joyful that God gives us life. Amén. Y pues vamos a ir ya a la palabra, bendito el nombre del Señor. We're going to Quiero- focus on the word. Quiero invitarle para que busquemos en nuestras Biblias en Primero Reyes, So I want to El libro de invite you that Reyes. we look in our Bibles to the first of Kings, del capítulo 19. chapter 19. Vamos a estar leyendo el versículo 19 y 20 y 21. And we're going to be reading from verse 19 to 21. So that's, Tres versículos, so that's pero three verses only. nos vamos a referir a todo lo que es el libro de Reyes. Bendito But sea we're el going to refer Señor. to everything that refers to the book of Kings. Quiero en esta noche predicar bajo el tema This evening I'd like to preach under the topic of la necesidad del manto. the need of the mantle. Aleluya. Vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. And we're going to read the scripture in the name of the Father, Son, and His Holy Spirit. Amen. Amen. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? El 21 dice: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Glory to the Lord. From verse 19 it says, so he departed thence and found Elisha, the son of Shaphat, who was plowing with 12 yoke of oxen before him, and he with the 12, and Elijah passed by him and cast his mantle upon him. And he left the oxen and ran after Elijah, and said, let me, I pray you, kiss my father and my mother, and then I will follow you. And he said unto him, go back again, for what have I done? For what have I done to thee? And he returned back from him, and took a yoke of oxen, and slew them, and boiled their flesh with the instruments of the oxen, and gave unto the people, and they did eat. Then he arose and went after Elijah, and ministered unto him. En estos versículos que leíamos, In these encontramos verses, dos cosas importantes. we find two important things. Encontramos un llamamiento We find that there is a calling, y encontramos el final de un tiempo y el comienzo de otro tiempo. and we find that there is the end of a time and the commence of a new time. ¿Qué representa el manto a través de la palabra? Now, what does the mantle represent according to the word? Porque podríamos decir, ¿qué es un manto? En Because we esta can noche? say, well, what is a Yo mantle? le podría decir, es una pieza de tela. And I can say to you, well, it's a piece of cloth. Pero yo quiero hablar acerca de lo que la palabra nos dice acerca del manto. But I want to tell you about what the word of God tells us in respect to the mantle. El manto representa poder. The mantle represents power. Lo que Eliseo en estos momentos, aquí lo que leíamos, está recibiendo una asignación. What we have read here as to what the Elisha was receiving was he was receiving the commencement of something, Un encuentro con Jesús an encounter with Christ y una autoridad profética. and a prophetic authority. ¿Qué podemos decir a través de lo que el manto en la palabra nos enseña? What can we say about what the mantle
what it shows us in the Word. En el tiempo de Jesús, In the time of Jesus, vemos que la multitud seguía a we Jesús. see that the multitude would follow Y Jesus. la Biblia nos dice en los evangelios And the Bible tells us in the Gospels que una mujer that a lady, a woman, enferma who was sick, seguía a Jesús. she would follow Jesus. Y cuando ella logró tocar el borde del manto de And Jesús, when she managed to touch the hem of the garment of Jesus, virtud salió del manto. virtue Y aquella mujer came out of Jesus. fue sana. And that lady was healed. Y esto nos muestra que el manto de Jesús, dice que la Biblia que salió virtud del manto de Jesús. And this shows us that the scriptures also say that virtue, power came out of the mantle of Jesus. La fe, podemos hablar un poquito de lo que es la fe, And we can also speak a bit about what the faith is. la importancia de la fe o de creer en Dios. The importance of the faith or believing in God. La fe nos lleva de lo ordinario a lo extraordinario. The faith takes us from the ordinary to the extraordinary. Con nosotros a través de la presencia de Dios Now we, through the presence of God, ganamos fe. we gain faith. Amén. Amen. ¿Cuántos han sentido la presencia del How Señor? many have felt the Y nos presence vamos of the Lord? gozosos, nos sentimos unos gigantes en la fe. We go joyful. We feel like giants in the Lord. Porque la presencia de Dios Because the presence of God nos da fe. gives us faith. Y no es una fe que no es una fe que nosotros podemos decir fingida. And it's not a faith that we can say that is feigned. No, la fe no niega la realidad, The faith does not deny the reality, sino que nos lleva a nuestra realidad. but it takes us to our reality. En el caso de Bartimeo el ciego, In the case of Bartimaeus, the blind man, él tuvo que aceptar su realidad. he had to accept his reality. Él era ciego He was a blind man, y él llegó a Jesús. but he went to Jesus. Y cuando Jesús lo sana, And when Jesus healed él him, recibió el milagro de he Dios. received the miracle of God. Y él pudo experimentar And he could el poder experience de Dios en su the vida. power of God in his life. Y luego después de ver este milagro, Bartimeo, Soon after seeing this miracle, Bartimaeus, su fe engrandeció. his faith got tremendously grown. Nosotros no vamos a negar nuestra realidad, sino vamos a aceptar nuestra realidad para recibir el milagro de Dios. We are not going to deny our reality. We're going to accept our reality to also then receive God's miracle. Amén. Amen. ¿Cuántos entendieron en esta noche? How many understood this? Lo que yo quiero decir acerca de la fe What I want to say about the faith es que nosotros tenemos que aceptar la realidad is that we need to accept the reality para recibir nuestro to milagro. receive our miracle. Amen. Si estamos enfermos, If we are sick, tenemos que aceptar que estamos we enfermos need to accept that we are para que Dios haga el milagro en sick, so nuestros that cuerpos. God can do the miracle in us. Amén. Amen. Pero no es acerca de la fe que yo quiero hablarle en esta But noche. it's not just to focus in the faith that I want to focus on. Pero es necesario But mencionar esta parte. necessary to mention this part. Vamos a entrar ya a lo que es el mensaje en esta noche. Now we're going to enter into what is the message this night. Nosotros sabemos quién era Elías. We know who Elijah was. Allá en Santiago capítulo 5 In James chapter 5, nos dice quién era Elías. it tells us who Y Elijah yo me was. lleno de regocijo, ¿sabe por qué? And I am filled with rejoicing, you know why? Porque dice ahí Santiago que Elías Because James says era that hombre Elijah was a man sujeto who was subject a tentaciones, to temptations, igual que cada uno de nosotros. likewise like any of us. No, Elías no era diferente a nosotros. Elijah was no different to anyone. Elías era un hombre igual que nosotros. He was a man Tenía exactly like us. pasiones. He had passion. Tenía dolores, He had pain. comía como He nosotros would eat también. like we would. Pero ¿sabe lo que hizo diferente a Elías? But you know what made Elijah different? Dice el versículo 17. Verse 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y el 18 dice, 18, And verse 18. verse 18.
Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Bendito sea el So when we look Señor. at verse 17, let's just go ¿Qué back to hacía 17. diferente a Elías en este caso? It says, Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. Verse 18. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. So what was it that Elijah did differently here? Que era hombre de oración, He was a man of que era hombre que prayer. le creía a He was Dios, a man who believed tenía la God. fe puesta He en had Dios. his faith placed in God. Eso era lo que hacía diferente a Elías. This is what would make Elijah. Pero si nosotros llegamos a tener esa relación con Dios, But if we come to have that esa relationship relación de with God, oración, that relationship of cosas prayer, mayores, dice la palabra, que nosotros en el nombre de Jesús haríamos en este greater tiempo. things Jesus said in the scriptures that we would do. Y quiero en esta tarde compartir algo con ustedes que me sucedió el sábado pasado. And in this afternoon, I want to share something with you that happened to me last Saturday. El sábado pasado murió alguien bien querido Last Saturday, someone that was very dear to me passed y away. tenía ya casi 25 años de conocerla. I had about 25 years of knowing that person. Yo trabajaba para ella I would work for that person. y por 25 And años for 25 years, había estado quizás cada mes, cada semana, cada 15 días con ella, I had been una like- vez por semana. like about 25 years. for 25 years. Y había estado regularmente, digamos, been cada 15 días. Regularly, every like 15 days with her. Y el sábado pasado, And last Saturday, cuando yo llegué when I got there, y salió su hijo a recibirme, and her son came out to receive y me, yo noté que sus ojos estaban llorosos, and I noticed that his eyes y were él no me teary, podía decir and he could not say que anything, su madre acababa de that morir. his mother had just passed away. Y yo llegué a las 9 de la I mañana got there at 9 o'clock. in y the ella morning. había muerto a las 6:45 de la mañana. She had passed away at 6:45. Me contó la a.m. historia. He told me her story. En ese momento yo no podía, quedé como en shock In that moment, I was left like in shock, y sentí la partida de ella. and I felt for her passing away. Pero después de un corto tiempo, But after a short time, entré en un momento de culpabilidad. I also entered into a moment Y yo of, dije, durante 25 años estuve con ella in a moment y no fue blame. posible ganarla para And I Cristo. said, it was 25 years that I was with her, and it wasn't possible to win her for Christ. Yo le había ya hablado de Jesús. I had spoken to her of Jesus. Habíamos hablado de temas bien importantes acerca de We Jesús. had spoken and conversed Pero many important topics. Era about una Jesus. señora con sus propias ideas. But she was a woman of her own ideas. Ella era joven, era una maestra When she was young, she was a teacher. y debatía muy bien los temas. And she would debate very well. Y the con mi topic. poco inglés yo podía explicarle, And with quizás, my few English skills, I could explain to her, quizás no lo suficiente, perhaps not the sufficient, pero en ese momento sentí el dolor de haberla tenido frente a mí y no haberla podido ganar para Cristo. but in that moment, I felt the pain in me of having her with me for 25 years and had not been able to win her over for Christ. Y en mi corazón había culpabilidad y toda la semana he pasado con esa culpa. And in my heart, there was like a blame. But all week, I've been with that blame in my heart. Y vino a mi corazón este tema, And then this topic came to me, la necesidad del manto. the need of the mantle. Cuando vemos en la palabra When we look at the word, que dice que este hombre, Eliseo, that it says that this man, Elisha, dice que cuando Elías pasó frente a él y lo tocó el manto, it says that when Elijah passed by him and the mantle touched him, hubo algo en él there was something in him que lo hizo diferente, which made him different. que él quizás vio una necesidad grande en sí, That perhaps he saw also a great need, de que él tenía que ser diferente. that he had to be different.
Y él hace algo muy importante And he does something very que important, nosotros tenemos que aprender en esta noche. which we need to understand and learn this night. Dice que pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Where it says that, so as he passed by him, he passed on him his mantle. Entonces él dejó los bueyes, dejó todo lo que él tenía y dice que le dijo, te ruego que me dejes besar, despedirse de su padre y de su madre, y luego voy a venir y te voy a seguir. And verse 20 says, and he left the oxen and ran after Elijah and said, let me, I pray you, kiss my father and mother, and then I will follow you. And he said unto him, go back again. Algo importante yo veo en esto, Something important I see in this. que Eliseo Elisha tenía la unción de Dios sobre él. had the anointing of God on No him. era un hombre común y He corriente, wasn't just a normal era un common hombre man. que Dios usó en su He tiempo. was a man that God La used. misma Biblia nos dice en esta noche que él hablaba y se cumplía la The palabra. word tells us that, Cerraba los cielos that Elijah would speak and the things would happen. God would respond. He would close the heavens. y los abría And por el poder de Dios. with the power of God. Un hombre diferente. A man that was different. Y cuando dice que cuando pasó a la par de Eliseo, And when it says, the scripture says that he passed by Elisha, el manto lo tocó a the Eliseo. mantle then touched Elisha. Y Eliseo dijo, yo tengo que seguir a este hombre. And Elisha would say, I have to follow this man. Eliseo dijo, yo tengo que ser como este hombre. Elisha said, I have to be like this man. Este hombre es de Dios, este hombre es This man is diferente. a man of God. This man is different. La importancia, hermanos, de tener ese The manto. importance, brethren, of having the La mantle. importancia de ser The diferentes. importance of being La different. importancia de orar a The Dios importance en todo of praying to tiempo. God at all De times. tener vida con Of Cristo. having a life in De Christ. tener una vida apartada del To mal. have a life Apartada del separated from evil, pecado. Bendito from sea el sin. Señor. Praise the Este Lord. hombre, Eliseo, This man, Elisha, dijo, said, dejó los bueyes, se olvidó de los bueyes, se olvidó de todo lo que tenía y dijo, yo voy a ir y voy a vender o voy a dejar los bueyes. Bendito sea el he nombre del said that he would Señor. leave the oxen, he would leave his mother, he would leave his father and go with Elijah. Y dice que tomó un par de bueyes, dice el versículo 21, Verse 21 says, and he returned back from him, y los mató. and he took a yoke of oxen, Y and con slew el them. arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo. Mire, la quemó, la carne la coció, la quemó. Bendito sea el nombre And del boiled Señor. their flesh with the instruments of the oxen, and gave unto the people. Y cuando yo veo esto, And when I see this, veo una gran I importancia see a great importance de que nosotros tenemos que quemar muchas cosas en nuestra vida, that we need to burn que away many things desaparezcan in en our life, nuestra vida. that Bendecido they sea el need nombre to del Señor. disappear from our life. Y con esto Eliseo estaba mostrando And with this, Elisha was showing que él dejaba la distracción, that he would leave aside all distraction, que él dejaba la sequedad that he would leave aside all of that which is dry, y que él dejaba la comodidad that he would leave all commodities y decidía and he ir decided tras Eliseo, tras Elías, to follow. porque Elijah. él decidió en ese momento Because in that moment, pedir doble porción he also wanted to ask for a double portion de la unción de Elías. of the anointing of Elijah. Y esto nos da mucha enseñanza And this gives us much teaching. de que nosotros tenemos que terminar con todo aquello que nos quita la bendición. That we need to put an end to all those things that take away our blessings. Si nosotros queremos tener esa comunión íntima con If we Dios, want to have that intimate communion with esa unción, that anointing, ese manto that mantle, que nos da poder, which gives power, que da autoridad which gives al authority Hijo de Dios, al to the Son cristiano, of God, bendecido to the sea el Christian, to the Señor. believer. Glory to the Lord. Pero tenemos que dejar todo aquello que nos impida. But we need to leave all them things that stop us. En otras palabras, tenemos que ser diferentes, In other bendito words, sea el Señor. we need to be different. Cortar con toda lo que es la distracción a ese mundo que nos distrae mucho, To cut off fácilmente all nos things distrae, that are distraction, that are easily distracting of the world. que tenemos que acabar con esa sequedad And we need to put an end y to tener the una dryness. vida abundante en Cristo. And to have a life that abounds in Christ. El libro de Apocalipsis nos dice bien The claro, book of Revelation says very ojalá clearly, fuere frío,
o caliente. I wish that you either were hot or cold. Porque si eres tibio, Because if you are lukewarm, yo te vomitaré de mi you shall boca. be vomited out of my mouth. O sea que en otras palabras, In other words, o somos fríos o somos calientes. either we are hot or cold. Porque lo que provocamos a Dios, Because what si estamos provokes viviendo una vida the Lord fluctuante, una vida doble en Cristo, is if we are living lo que provocamos a Dios es un asco. Bendecido sea el nombre del Señor. in Christ. Y la Biblia es así, is- hermano, nos habla clara. is something that produces disgust to the Lord, and He feels like vomiting with people like that. En otras palabras, In other terminar words, con un pasado To end with the past y vivir un presente. and live a present. Muchas veces nosotros vivimos del pasado. Yo fui en el pasado, yo hice en el pasado. Many times we live off the past and we say in the past. No, "Well, pero es this el and presente el que no, cuenta it is ahora. the present Lo we que must live now. hicimos hoy, lo que estamos haciendo What hoy, we no are lo que doing hicimos now, en el not pasado. what we Bendito did sea el in the Señor. past. Pudimos Glory ser to God. los querubines más hermosos como lo fue Satanás en el cielo, pero su desobediencia lo llevó a que fuera destronado del cielo. We see that even the cherubims, which are the most precious up in and closest to God in heaven, but even Satan was a cherubim before. But when he rebelled, he was cast out. Alabado sea el Señor. Praise be the Lord. Cuando nosotros vemos a Eliseo When we look at Elisha quemando los bueyes, burning or él no solamente those los ox, él no solamente los mató, he did not only just kill porque the si los ox, mataba quedaba el esqueleto de los bueyes, because if he would have just pero killed él los them, quemó, their lo skeleton hizo ceniza. would Bendito have sea el remained. Señor. But he made them Y eso es lo que nothing. necesitamos nosotros, This is- terminar con ese pasado What we need to do is to end with the past y comenzar a vivir una vida and commence living a life fuera de todo aquello que el mundo nos entretiene. out of all of them things that the world wants to entertain us in. Y vemos a Eliseo, hermano, que cuando él And we see Elisha that when he decides ser el siervo de Elías, to be a servant of él está al Elijah, servicio de Elías. he's at the service of Elijah. Entonces él se educó, So then he became educated, no en una escuela de profetas. not in a school of prophets. Él se educó en la mejor escuela, He was educated in the en la best escuela school, del servicio. in the school of service. Ahora hay mucha equivocación Nowadays there's much y no es que esté yo en contra confusion. It's not that I'm against. de que no haya uno que prepararse en una universidad o estudiar, no, porque Dios, hermano, quiere que no seamos neófitos en la palabra. Because yes, it is important that we prepare ourselves, people who go to universities or people who do studies in the Word, because God doesn't want us to be people who are new or people who don't know things of the Word. Pero la mejor escuela But the best school para el siervo de Dios for the servant of God es la humillación y el servicio. is service and humbleness. Podemos quizás tener los mejores vestidos, podemos tener las mejores ropas. We can probably have the best En el caso outfits de un and hombre clothes. puede tener la mejor corbata, el In mejor the case traje. of men, they can probably have the Pero si best, no hay humillación en su trousers corazón, or tie, but if there's no humbleness, no hay poder, no hay unción de there's no Dios. function, no power of the Porque Lord. Dios mira de lejos Because God looks from far, al que se enaltece. those who exalt Este themselves. camino, hermano, es de humillación, In this path, brethren, with es de the Lord, servir, it es de is- servicio. it is of service to El serve, que it is of no- humbleness. El que no sirve, Those who do not serve, no sirve. do not serve. Porque esto es de aprender a servir en el mismo ejemplo nos dio nuestro Señor Because Jesucristo. it is to learn to serve. Jesus gave the example. Él es el mejor ejemplo de servicio. He is the best example. En ningún momento vemos of a service. Jesús dejando que los demás sírvanme. No, Él servía. Bendecido sea el nombre del We do Señor. not see an example of Jesus where he would say, like, we don't see something where Jesus would say, serve me. No, we see that he Una vez- is serving others. Una vez poco antes de irse el Señor Jesús de esta tierra, A little bit before Jesus left the earth, sorprendió a los discípulos. he surprised the disciples. Se ciñó una toalla Sí. en él He girded y himself with a buscó un towel, lebrillo, dice, y buscó agua and he found like a pot and water,
y comenzó a lavar los pies de los and began discípulos. to wash the feet of the disciples. Y uno de ellos no quería dejarse And lavar. one of these disciples didn't Pero- want to be allowed to be washed. Pero Jesús le dijo, But Jesus said to him, si no te dejas lavar los pies, if you do not allow me to wash your feet, no tienes parte conmigo. you have no part with me. Y cuando oyó esto, Pedro, And when Peter heard no this, solamente mis he pies, said, sino not just todo, my feet, but my head, Lord, and my hands. obediencia, humillación, Obedience, es lo que humbleness Dios quiere is what en God este wants tiempo, in this time. para que Él haga cosas maravillosas a So través de that He nuestras may do vidas. great works in our lives. Allá en segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, In 2 of Kings chapter 2, vemos esa respuesta we see a la the petición de Eliseo. to the petition of Elijah. Porque Eliseo decidió ser el servidor, ser el servidor de Elías, Because Elisha chose to be servant of Elijah. porque él anhelaba lo que Elías tenía. Because he desired to also have what Elijah had. Y ahí en segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, And in 2 of Kings chapter 2, después del versículo 3, after verse 3, dice que descendieron, bendito sea el Señor, y en muchas oportunidades Elías quiso deshacerse de Eliseo. and you will find something that on many occasions Elijah tried to get rid of Elisha. Le decía, Eliseo, quédate He aquí would que say yo voy to para Betel. Elisha, you stay here and I'll move on and go over there. Y él le decía, vive Jehová y vive tu alma, que yo no te voy a dejar. And Elisha would respond with, as the Lord liveth, and as lives my soul, your soul, I shall not leave you. Porque Elías le había dicho Because Elijah had already que said, cuando él le dijo que quería la doble porción de la unción de él, Elisha had said that when he wanted the double portion, le dice, eso no está en mí. Elijah told him, that is not in me to give. Pero si tú me vienes partir, But if you see me part, entonces será hecho en ti. then it shall be done unto you. Recibirás la doble You porción. shall receive the double Y yo me portion. imagino que Eliseo, And I can imagine con that aquel deseo que tenía, Elisha, with de that tener lo desire he que had Eliseo tenía, to obtain what Elijah had, dice, yo pienso que no dormía. I think that he would Él not pasaba sleep. todo el tiempo con los ojos bien abiertos He would sobre stay all the Elías, time seeing esperando el momento Elijah, seeing the que él moment partiera. that he Bendecido would sea el be nombre del taken Señor. up by God to heaven. Esto nos habla So this speaks to us de la of the importancia importance de estar viviendo el tiempo que estamos, de estar mirando siempre el tiempo que estamos that we viviendo. are watchful, and especially of the times that we are living in. Porque ahora vemos una iglesia Because nowadays we see a church fuera de lo que realmente estamos viviendo. that is Mucha outside of what we're living. iglesia, mucho pueblo de Dios Many people of God no está ausente en lo que estamos viviendo. No está presente en lo que estamos viviendo. En otras palabras, está ausente, they're perdón. not present in what the church should be living. In other words, they're absent from what God wants to do in their life. No se dan cuenta el tiempo que estamos And viviendo. they don't realize the time that we're Usted y living. yo sabemos que estamos viviendo el tiempo final, You and I know we are living donde the Cristo last viene days, por su iglesia where pronto. Jesus comes soon for his church. Él lo dijo en su palabra. He said it in his word. Cuando todo esto comience When a all these suceder, things begin to be, saber que la venida está pronta. then know that the coming of the Lord is at the doors. Y lo que estamos viviendo And what we are living son tiempos que ya Dios había hablado en su palabra. are times that Jesus had already spoken in the word. Pero veamos, hermanos, qué es lo que pasó con Elías y Eliseo. And let's look then at what happened with Elijah and Elisha. Dice el versículo 9 It says in verse 9 del capítulo 2 del of segundo chapter libro de 2. Reyes. We're looking at 2 of Kings chapter 2 verse 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. And it came to pass when they were gone over that Elijah said unto Elisha, ask what I shall do for you before I be taken away from you. And Elisha said, I pray you, let a double portion of your spirit be upon me. El 10. Él le dijo, In verse 10, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti,
te será hecho así, mas si no, no. And he said, you have asked a hard thing. Nevertheless, if you see me when I am taken from you, it shall be so unto you. But if not, it shall not be so. Y el versículo 11 nos dice, aconteció que yendo ellos, Verse 11. hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Verse 11 says, and it came to pass, as they still went on and talked, that, behold, there appeared a chariot of fire and horses of fire, and parted them both asunder. And Elijah went up by a whirlwind into heaven. And Elisha saw it, and he cried, my father, the chariot of Israel, and the horsemen thereof. And he saw him no more. And he took hold of his own clothes and rent them in two pieces. So he tore them in two pieces. A mí me llena mucho de regocijo esta parte, And this part fills me with rejoicing, porque veo el poder y la misericordia de Dios. because I see the power and mercy of God. Como este hombre, How this man, Dios, hermano, él fue arrebatado, la Biblia lo dice, fue arrebatado. Elijah was raptured, he was taken. Y Eliseo logró su propósito de ver partir a Elías. But Elisha fulfilled the purpose of seeing Elijah when he was taken. Él vio como Elías había tocado las aguas con el manto He saw how Elijah had touched the waters with the mantle, y las aguas se habían partido en and the dos. waters had parted in two. Y él, en ese momento, cuando él ve partir a Elías, And in that moment when he had to part from Elisha, y él viene y hace lo mismo, and then when you see that Elisha comes and he does the golpea same, las aguas con el manto he went to the waters with the mantle. y las aguas se parten en dos. And we see that the waters parted in two as well. La before Elisha. unción de Elías The unction and the anointing of Elijah había ahora pasado a had now Eliseo. passed on to Elisha. Y si nosotros vemos, seguimos leyendo esta parte ahí en segundo libro de Reyes, And if we continue reading this part in 2 Kings, nos damos cuenta we realize que Eliseo that Elijah, hizo más milagros que Elías. that Elisha actually did more miracles than Elijah. Fíjense que dice la palabra And the word says que en cierta oportunidad iban llevando un muerto ahí en el, si no me equivoco, en el versículo 3. if I'm not mistaken, in verse 3, Llevaban un muerto y dice que ellos vieron que hombres los estaban atacando y dejaron caer el muerto. it shows that there was a man who was dead that they were carrying, and they were being attacked. So then that man that they were carrying actually fell, Y el muerto tocó los huesos de Eliseo. and that dead man who actually fell into the tomb of where Elisha was buried and touched on his bones. Y el muerto resucitó. And the dead man was actually returned back to life. Vemos que también resucitó al hijo de la viuda. We see that he also brought back Aquel to niño, life bendito sea el Señor, the que había muerto. the son of the widow of that lady who'd been dead. Y que él había tenido mucha comunión ahí con esta mujer. And we see he had much of a friendship with that woman. Porque cuando él pasaba por ahí, Because dice when que he passed se by, quedaba y reposaba ahí con esa mujer. we see Ahí se that quedaba y he descansaba. would stay there at that person's house. Y ese niño And that child era fruto was a fruit de la oración de Eliseo. of the prayer of Elisha. Porque esa mujer era estéril. Because that woman was a sterile woman. Y She un was día, barren. Eliseo quiso hacer algo grande para esta mujer. And Elisha one day wanted to do something great for her. Y él dijo, esta mujer es estéril. He says, this woman, she's not able to have children. Y él oraba por esta mujer y ella pudo concebir un hijo. And so he prayed for her, and Pero- she was then able to conceive it. Pero ahora este niño But now this child estaba muerto, había muerto. had then died.
Y Eliseo viene y lo pone sobre la cama And Elisha comes and y places pone him su up on nariz the en la bed nariz del and niño puts his nose on the child's y comienza a orar. and begins to pray. Y el niño resucitó. And the child came back to Y si life. vemos cada uno de esos milagros que Eliseo hizo, And if we look at each of those miracles that nos Elisha daremos did, cuenta we will realize el ministerio que Dios había dado a este hombre the ministry Eliseo, that God had given to this man Elisha. que su petición fue contestada, That his petition was answered. porque la unción de Eliseo Because the anointing of Elisha fue el doble de Elías. was the double portion of what Elijah had. Y en este tiempo que vivimos, And in this time that we live in, es lo que necesitamos nosotros, it's what we need. ese manto, That la mantle, unción de Dios sobre the nosotros. anointing of God upon Estamos us. viviendo un momento, la iglesia está pasiva, We're living a time where the church is passive. no se miran milagros, There's not much miracles. no hay mucha búsqueda de There's not Dios. much seeking of the Lord. Y Dios nos habla And God speaks to us para este año for 2023 this year, 2023, que podemos llegar a esa estatura de ese varón que Él nos pide. that we can reach that measure of what the Lord is asking us. Y es a través de esa búsqueda, And it is through seeking the de Lord, esa humillación, in that humbleness, que nosotros podemos lograrlo. that we can accomplish it. Porque si Elías lo logró, Because if Elisha, Elías siendo hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras, and if Elijah was able to accomplish it, nosotros being podemos like también passions as we lograrlo are, then en we este can tiempo. also in the Lord. in this time. Eliseo también lo logró, Elisha also received, pero tuvo que pasar por la escuela de la but humillación, he had to go through the school of por la humbleness, escuela de la búsqueda, the bendito sea el school of Señor, seeking, donde él tuvo que dejar todo aquello que le impedía, de todo aquello que lo separaba de Dios. where he had to leave behind all of those things that would stop him and would try and separate him from the Lord. Dejar atrás la distracción, Leave behind the distraction, la sequedad espiritual, the spiritual dryness, la comodidad the commodity, y someterse and submit a la voluntad de Dios. to the will of God. Y así obtuvo él And just like that, he su obtained. petición contestada. His petition was answered. Yo encuentro en la palabra, mis amados hermanos, And I find in the word, beloved brethren, allá en el libro de Ezequiel, in the book of Ezekiel, en el capítulo 1, in chapter 1, los versículos 1 y 3, verse 1 and 3, algo muy importante que nosotros tenemos que saber. something important that we need to know. Ezequiel tuvo una revelación divina, Ezekiel had a divine vision, una visión, sí, divine amén. revelation. Y nosotros vemos ahí cómo él dice la palabra, And we see, as the word says, que vino palabra de Jehová a sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, y en tierra de los caldeos junto al río Quebar, vino ahí sobre él la mano de Jehová. if we look at verse 3, that's Ezekiel chapter 1, verse 3, it says, The word of the Lord came expressly unto Ezekiel the priest, the son of Buzi, in the land of the Chaldeans by the river Chebar, and the hand of the Lord was there upon him. Y en todo lo que es el capítulo 1, 2 y 3, And in everything which is chapter 1, 2, and 3, nosotros vemos eso maravilloso, esa visión hermosa que él tuvo. we see this marvelous vision that he had of the Lord. Y esa experiencia marcó a Ezequiel. And this experience marked Ezekiel. Pero hubo algo en él, But there was something in him. que él como que se olvidó de esa It experiencia. was almost like he forgot about Se that experience. olvidó que para qué Dios le había dado esa visión. It's like he had forgotten why God gave him that vision. Y comenzó, él dice allí en el capítulo 3, versículo 22, It says there in chapter 3, verse 22, que él se sentó. that he sat down. ¿Qué significa sentarse? What does it mean to sit? Que se olvidó de lo que él había, de esta experiencia que él había tenido. That he had forgotten of this experience that he had had. Y es lo que sucede muchas veces en nuestra vida cristiana. What happens many times in Tenemos our una Christian life, experiencia con Dios. we have an experience with God. Quizás oramos un día 20,
20 horas, Perhaps maybe 15 horas, we might have prayed 15 hours in that day or 20 hours in that day. pero que durante el resto de la semana But then the rest of the week, comenzamos a bajar we begin el to nivel de fall oración in our prayer life, y comenzamos allá a tener como una en nuestra mente como que dice, bueno, ya tuve una experiencia con Dios, ya Dios me contestó esta petición. and then in our mind we start to sort of justify and say, well, I've already had this answered by the Lord and I've had an encounter with the Lord. Me voy a tomar un descanso. I'm going to take a bit of a break. Me voy a tomar un pequeño descanso, voy a descansar. Take a bit of a rest. Estoy cansado. I'm tired. Y eso fue lo que hizo el profeta, That's what this Daniel, prophet Ezequiel. did. Prophet Ezekiel. Después de esta visión, After the vision, él se sentó. he sat. Y dice cuando el versículo ahí, el versículo 3, alabado sea el nombre del Señor. El versículo 22 nos dice este versículo: vino ahí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. And when we look at chapter 3, verse 22, it says, and the hand of the Lord was there upon me, and he said unto me, arise, go forth into the plain, and I will there talk with you. Y me quedé sorprendida con la voz, con lo que Dios le habla. And I was surprised with the words that God spoke to him. El versículo 23 dice: Verse 23 says, y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, con la experiencia que él había tenido. Y me postré sobre mi rostro. then I arose and went forth into the plain, and behold, the glory of the Lord stood there, as the glory which I saw by the river of Chebar, and I fell on my face. Y las palabras que él le dijo ahí, versículo 24, And the dice words que that was said in verse 24, y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, hijo de hombre, aquí pondrán sobre ti cuerdas, con ellas de ti. Alabado sea el Señor. Versículo 25. Y dice, y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. and then verse 24 and 25 says, then the Spirit entered into me, and set me upon my feet, and spoke with me, and said unto me, go, shut thyself within your house. But you, O son of man, behold, they shall put bands upon you, and shall bind you with them, and you shall not go out among them. A mí me habla muy claro este versículo, hermano. No sé si a This ustedes, speaks to me very en esta clearly. I noche. don't know about you, brother, pero a mí me habló bien claro esta palabra, but this word spoke to me very clearly. que eso es lo que sucede en nuestra vida. And this is what happens in our El life. enemigo viene y pone ligadura, nos pone a estar calladitos. And he puts many different ligaments, he puts many different sort of like bands and chains. Wants to keep us quiet, wants to keep us silent. Y cuando nosotros venimos a sentir, And when we come to realize estamos quietos, we are estamos quiet, sin hacer nada, we are there without doing sin nothing, hablar la palabra. without speaking the word. Y a mí me ha pasado. And that's happened to me. Empezamos a hablar la palabra, pero cuando esas vidas como que se nos vuelven duritos, So we begin to speak the word, but then when those lives become a bit hard, dejamos de we hablarles. stop to speak them. Y es lo que sucede. And that's what happens. Se van sin Cristo, mis They go amados without hermanos. Christ. Y después viene el Without dolor salvation. And then a comes the pain to nosotros us. de verlos partir sin Of seeing Cristo, them part without porque Christ. sabemos lo que les espera. Because we know what awaits those without Christ. Pero su misericordia, hermano, es But grande. the mercy of God is Y great. la Biblia dice que Él habla a tiempo a And the Bible nuestra says He vida. speaks in time and due time in our life. Y eso nos habla de ser persistentes, aquellas vidas, That speaks to us about being persistent to those aún con lives. nuestra familia. Even with our family. Persistir, no importa que hoy nos rechazaron, To persist doesn't matter if today they reject quizás us. mañana no nos rechazan. Perhaps tomorrow they Y might si not. mañana nos rechazan, And if quizás tomorrow pasado they mañana no reject nos van a us, maybe rechazar. the day after tomorrow they might La reject us. situación es que el día que ellos partan de esta tierra, The situation is that on the day that they part from this earth,
ellos no se vayan con esa ceguera espiritual, que nadie les ha hablado de leave Cristo. this place with that blindness that no one has spoken to them about Jesus or where they're going. Yo sé que esta señora Diana no se fue ignorante a las cosas de Dios. I know that this woman, Diana, did not go. Yo le había hablado del Señor. Being ignorant of the things Pero of si God. yo hubiera I've spoken persistido, to her, but if I would have persisted, quizás hubiese aceptado al perhaps she Señor. might have accepted the Lord. Y mi corazón se hubiera sentido alegre, And my heart would contento have felt happy de que ella hubiese partido ya con el that she would Señor. have parted with the Lord. Pero ahora yo sé que ella no está delante del But Señor, now I know porque that she's se not fue with sin the Cristo y Lord. sin esperanza. She went without Christ, without hope. Y esta palabra And this word habla a mi corazón speaks to my heart. de que tenemos que hablar la palabra. Y That viene un we need to momento speak the word, and comes a moment que nosotros tenemos que ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. where we need to see what is occurring Muchas almas around us. encadenadas Many souls en that el are chained pecado, up in sin, en la maldad. in wickedness. Y somos nosotros And we, los que en este tiempo Dios nos ha levantado in this time, God para has raised hablar a us esas to almas, speak to those para souls, llevarle la palabra a esas to vidas. take the word to those lives. Cada uno de los hombres de Dios Each of the men of God tuvieron su tiempo, had their time. pero ellos ya partieron de esta But now they tierra. have parted Fueron from this usados earth. en su They tiempo, were used by God in pero their time. ahora es usted y yo But now it's you and los que en I este who tiempo in this time somos los que tenemos que llevar esta palabra, are called to take the word. de dar a conocer la grandeza del Dios to viviente. give, to know the greatness and the No works of God. solamente, aleluya, de que nosotros hablemos, sino que con nuestro testimonio, It's con not nuestra just vida, that we speak the word, but with our testimony and with our life, podamos llegar al corazón de ellos. we Bendito can sea el get nombre del to their Señor. heart. Y eso va a ser a través de que nosotros tengamos el manto de And Dios that en nuestra will be, vida, brethren, el when we Espíritu have Santo de the Dios en mantle nuestra of vida, the el poder de Spirit of Dios God, en the nuestra power of vida. God moving in our lives. Eso es lo que significa That el tener el manto is con what it nosotros. means to have the mantle of Esa God. necesidad de que cada día busquemos el rostro del Señor And so there is a need that every hasta que day ese manto we venga seek sobre the nosotros Lord's face, so that mantle can come upon us. y que esa palabra que salga de nuestra boca And so that the word that comes out of llegue our al mouth corazón enter the hearts y pueda hacer efecto and can be of en las effect vidas. in the No lives. solamente que lo escuche, Not just that they hear sino it, que pueda hacer explosión en el but that corazón they can make an de esas explosion almas in the que heart. reciben la That palabra de those Dios. souls receive the word. Porque ese es el propósito. Because that's the purpose. Nosotros tenemos que ser esas atalayas que la We must Biblia be dice. those watchmen that Aquí the mismo en el Bible libro de speaks of. Ezequiel In the same book of Ezekiel. dice que esos que anuncian It el says peligro. those that announce the Nosotros danger. estamos en esta tierra para anunciar el We are peligro on que this viene a esta earth tierra. to announce the danger that comes to this earth. Que aquellos que están allá afuera That those who are out there sepan que ya pronto know that very soon viene algo desastroso para esta something tierra. disastrous is Y coming no to vivir them. como este profeta que estaba mudo, que no hablaba la palabra, que no decía nada. So we cannot be like this prophet who was Después de haber silent and tenido would say nothing. Esa tremenda revelación de Dios, esa tremenda Especially visión. after having that tremendous and powerful vision and revelation. Hay from mucho God. hombre y mujer de Dios en este There are tiempo many men and women of God in this con una time experiencia en Dios, with an experience con una and encounter experiencia que ha marcado su vida. in the Lord that Pero has el marked their enemigo life. ha venido atando y atando But the enemy esas almas has come y ahora los tiene fuera del camino de and he Dios. has been bit by bit put them on chains, and now they're outside of the Lord. Vemos mucho hombre de Dios en We este see tiempo many men of God in this time que antes predicaron la palabra that before con they poder y con preached the word autoridad, with power and authority, pero que el enemigo ha venido secando, ha venido poniendo sequedad en los corazones and putting dryness in their hearts. y ahora lo que hay es conformismo, And now what there is conformándose being a que ya no pudieron ganar almas, a que ya no, cansado ya, that they could not win any souls and that they're tired sentados, and they sit down como lo hizo Ezequiel. like Ezekiel did it. Se sentó, He sat. sentó su ministerio, He sentó su sat misión, down his ministry, sentó su vision, comunión con his Dios. communion with the Lord. Pero bendita sea su misericordia, Blessed be the mercies of que God. Ezequiel tuvo la oportunidad Ezekiel had the de opportunity levantarse to get up y de hacer lo que Dios le enviaba a and hacer. to do what God has sent Quiera him. Dios, hermano, que en este tiempo How God would that in this time
nos permita Dios God hacer may su voluntad, permit us to do His will, terminar victoriosos con to esta finish carrera. victoriously our race. Vemos, hermano, a muchos siervos de Dios que han coronado sus carreras We en este see tiempo, en este many siglo. servants of God who have won the race and have been crowned, Y sus testimonios han marcado quizás muchas almas, and their muchas testimonies vidas. have marked many lives. Murieron, hermanos, confesando y poderosamente la palabra de Dios. They died confessing powerfully the word Pero a of God. muchos en este tiempo también Many. el enemigo los ha Also cegado. in this time, the Quiera enemy Dios, hermano, has que blinded. no seamos nosotros de aquellos que retroceden, May the Lord help us that y aquellos que we se be not sientan. of those who are blinded, who are those who draw back, or those who sit down comfortably, en la silla del conformismo, like in the seat of those who are comfortable. sino que seamos de aquellos que luchan tesoneramente But that we fight like those para alcanzar nuestro who galardón. earnestly fight the fight of faith to Y que no win tengamos salvation, que lamentarnos and that we then don't have to lament, y que acabemos, hermanos, con el conformismo, and that we put an end to conformity, sino que cada día nos levantemos en esa fe, but that each day we rise up in the faith, aceptando accepting que Él es el único poderoso that God is the only powerful que puede hacer cosas that imposibles, can do the impossible things, aceptando nuestros errores, and that we accept our errors. porque es aceptando nuestros errores que Because nosotros it is vamos a when salir we de ellos. accept our errors that we will come out of them. Vemos muchos hombres de Dios en We este see many tiempo men of God in this time que por orgullo no that aceptan by sus pride errores do not accept their y los vemos errors. fuera del camino And we de see Dios. that they are out of the path of God. Por eso Dios nos habla en And esta that's noche, why God speaks to us in this que night, su misericordia es grande because His mercies are y que great, necesitamos el manto, and that we need the mantle, of the Lord, el manto de poder the sobre mantle nuestra of vida. power over our lives. Así como Eliseo lo anheló, As Elisha desired it, lo anhelemos también en este tiempo that we may nosotros. also desire it in this Anhelemos time. el Espíritu Santo That en we may nuestra desire vida the Holy Spirit in our para lives, vivir una vida que agrada a to Dios. live a life that pleases God, Una vida que realmente, A hermanos, life that sea truly, brethren, honrando y being glorificando a honoring Dios and glorifying God en todo nuestro diario in vivir. all of our daily life. Y quiero en esta noche And so in this night, brethren, dar gracias a I Dios want to give thanks to God y orar por cada una de nuestras vidas. and pray for each of our Si lives. estamos yendo por otro camino, And if we are going on a different que el path, Señor sea enderezándonos, may the Lord el straighten Señor our poniéndonos path en el camino and correcto, place in the en el path camino that is verdadero. correct, Bendito sea el the true Señor. path. Aunque así nos duela, porque Even though it este hurts. camino muchas veces es de sufrir, But in this path, many times it is of suffering, pero las bendiciones son grandes, but the hermano. blessings are great. Y cuando la bendición de Dios viene a And when nuestra the blessing vida, of God comes to hay un our life, gozo there is a joy. que usted no lo puede comparar You con cannot ningún gozo en compare esta with tierra. any other joy of this La earth. presencia de Dios. The presence of